Surgimiento histórico del Estado guatemalteco. Tú que eres guatemalteco, ¿conoces cómo surgió el Estado de Guatemala? ¿Cuándo empezó? ¿Y por qué? ¿Realmente lo sabes? Para saber esto, tenemos que tener en cuenta el surgimiento del hombre, ya que este es un elemento primordial de cualquier Estado. Como ya sabemos, África fue la cuna de la humanidad. Los primeros humanos eran nómadas y siempre buscaban nuevos territorios que les garantizara tener siempre alimentos. Hace unos 20.000 años aproximadamente, en su búsqueda sin fin de alimentos, cruzaron el estrecho de Bering, que los llevó hasta Alaska, y sin saberlo descubrieron y colonizaron lo que hoy es América. Estos primeros colonizadores continuaron siendo nómadas y expandiéndose algunos se establecieron en Estados Unidos, siendo estos los indios americanos, por México los aztecas, olmecas y toltecas, y en Perú los incas, y en Guatemala y parte de Centroamérica los mayas. Los mayas fueron la civilización dominante, fueron una civilización sobresaliente y adelantada a su época, puesto que empezaron a utilizar el concepto del número cero, fusionaron diferentes plantas para obtener uno de los granos básicos de la actualidad, siendo este el maíz, llegando a ser su principal cultivo y base de su alimentación. El calendario que crearon era muy exacto, poseían un gran conocimiento sobre los astros. Pero regresamos a lo que realmente nos atañe. La civilización maya era una organización humana primitiva, pero ya denotaba un gran avance en principios fundamentales de un Estado, ya que poseían una organización social que consistía en 5 niveles sociales. En el extracto más bajo se encontraban los denominados Xibalbá, que estaban constituidos por esclavos castigados por delitos y prisioneros de guerra, quienes eran sacrificados para los dioses. Luego seguían los artesanos y campesinos, que eran la mayoría de la población. En el tercer nivel de la escala social maya estaban los comerciantes, que disfrutaban de más libertades y prestigio por las actividades que realizaban. En un rango superior encontramos a los nobles, que eran los caciques, jefes guerreros y los altos funcionarios con sus familias. En la cúpula social maya estaba Alachunik, lo cual significaba hombre verdadero, y este era el sacerdote de la sociedad y dirigente de la misma. Las ciudades más influyentes en la civilización maya son Tikal, Chichén Itzá, Uxmal, Copán, Tula, Palenque, y los líderes de cada una de estas ciudades formaban la Asamblea General Maya, en la cual se hacían convenios comerciales para el desarrollo de cada ciudad. Pero esta civilización colapsó debido a sequías que afectaron al territorio maya, plagas a sus cosechas y como consecuencia sus recursos naturales se acabaron, por lo que entraron en guerra con las ciudades amigas, por los limitados recursos que aún existían. El 12 de octubre de 1492, una expedición liderada por Cristóbal Colón intentaba hallar una nueva ruta de España a la India y por accidente descubrió el Nuevo Mundo. El reino español ordenó la conquista y la colonización de este territorio. La civilización maya, al estar en decadencia, no aguantó los embates españoles. La conquista fue una lucha desigual, porque los mayas utilizaban flechas y lanzas, y los españoles cañones, espadas y armas de fuego. Los primeros documentos en que aparece el nombre de Guatemala son las cartas que Pedro de Alvarado le enviaba a Hernán Cortés en 1524. Guatemala, al ser colonizada por España, debían acatar los mandatos del Estado español. Por lo tanto, la primera constitución que rigió fue la de Bayona, en 1808. Esta constitución, entre otras cosas, tenía por mandato y ámbito espacial que regiría para España y a todas sus posesiones, entre las cuales está Guatemala. Fue emitida con principios de rigidez en esta Carta Magna, la cual en su artículo 1 establece que la única religión aceptada es la católica para toda España y sus posesiones, no permitiendo ninguna otra. Por lo que esta religión fue impuesta a los mayas, también establecía todos aquellos aspectos que reconsideraba de importancia. Esta primera constitución enumeraba ya algunos de los derechos individuales, como la inviolabilidad de la vivienda y la detención ilegal, pero solo para los españoles. En 1812, la Constitución de Cádiz era más completa que la anterior. Contenía 102 artículos y una declaración de los derechos. En su capítulo 8 establecía el proceso de formación de las leyes reales, lo que significaba que el rey creaba las leyes y castigaba a los infractores. Este nuevo cuerpo constitucional incorporó las instituciones reales de la función administrativa y, lo más importante, distribuyó los 3 poderes con el objeto de organizar el bien común público. Esta constitución, al ser muy rígida, hizo que se viera reflejada en el trato de los criollos hacia los mayas. ¿Y luego qué pasó? Vino la firma del Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821. Pero antes de hablar de esto, debemos saber por qué esto sucedió, y para eso debemos fijar nuestra atención en donde se encontraban los estados con mayor poder,
Europa, donde los estados eran regidos por la monarquía, las cuales habían abusado del nepotismo. Un claro ejemplo es la frase de Luis XIV, que decía: el estado soy yo, lo que causa la Revolución Francesa que acabó con la monarquía. Regresando a la firma de Acta de Independencia de 1821, los criollos de la Capitanía General de Guatemala, la cual era la encargada de la administración de los bienes de la corona, cansados de pagarle tributo y rendirle cuentas a España, por lo que decidieron hacer un movimiento independentista, logrando la separación de España. Esta acta fue escrita con una evidente expresión de que la soberanía radica en el pueblo, y también impuso el principio de seguridad jurídica. Y es aquí cuando ya no había nadie superior a la ley. Como no se tenía un cuerpo constituyente o legislativo, se decidió continuar con la Constitución de Cádiz. Asimismo, determinó la convocatoria del Congreso y la forma de su composición, pero Guatemala, al independizarse, pasó a formar parte de la Federación Centroamericana. En 1823, la Unión Centroamericana por poco tiempo se anexó al Imperio Mexicano, pero por diferencias políticas con el presidente mexicano Iturbide y las desventajas y trato desigual provocó la separación, volviendo a ser la Federación Centroamericana. En 1824 se creó la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Entre sus principales declaraciones está la soberanía y autonomía de la región. En sus primeros objetivos está la conservación de derechos humanos, de libertad, igualdad, seguridad. Esta federación adoptó un sistema republicano y representativo, instauró la división de poderes. Se nombró a Manuel José Arce como presidente de la Federación Centroamericana. Luego, ¿qué pasó? En cada región se peleaba por diferentes motivos políticos. Se nombraban gobernantes por regiones que tardaban poco tiempo. En algunos lugares no eran reconocidos como gobernantes. Las regiones territorialmente cambiaban constantemente. Los movimientos insurgentes, algo común en esa época, hasta que se disolvió la Federación Centroamericana y dio origen a las 5 repúblicas independientes. Por lo tanto, Guatemala, ya como un estado independiente, promulgó su constitución el 11 de octubre de 1825, la cual contenía 268 artículos. Surgió con el fin de regir al Estado, asegurarle sus derechos y afianzar los del hombre y del ciudadano. Establecía que solo el legislativo y el ejecutivo tenían la iniciativa de ley. Además, establecía reglas especiales de aprobación acelerada para aquellas resoluciones que por su naturaleza fueran urgentes. Se limitó a la soberanía y estableció la administración municipal. En sus primeros 3 artículos garantizaban la soberanía del Estado. Artículo 1. El Estado conservará la denominación de Estado de Guatemala. Artículo 2. Forman el Estado los pueblos de Guatemala reunidos en un solo cuerpo. Artículo 3. El Estado de Guatemala es soberano, independiente y libre en su gobierno y administración interior. Artículo 7. Ninguna autoridad del Estado es superior a la ley. Por ella ordenan, juzgan y gobiernan las autoridades, y por ella se deben a los funcionarios respeto y obediencia. También contemplan el ámbito espacial de validez. Artículo 35. El territorio del Estado comprende al norte todos los pueblos de los partidos de Chiquimula con Izabal y el Castillo de San Felipe en el Golfo Dulce, Verapaz y el Petén. Al sur, los del antiguo gobierno de Soconusco, incorporado al Estado. Los de los partidos de Suchitepeques, Sonsonate, Escuintla y Guazacapán. Y en el centro de los partidos de Quetzaltenango, Huehuetenango y Totonicapán. Sololá, Chimaltenango, Zacatepeques y la Nueva Guatemala, capital del estado. La separación de poderes estaba establecida en artículo 39. El gobierno del estado es republicano, popular, representativo. Artículo 40. Los representantes componen los cuerpos legislativo y moderador. Artículo 41. El poder legislativo estaba delegado a una asamblea compuesta de representantes libremente electos por el pueblo y le ejerce con la sanción del cuerpo moderador, también electo por el pueblo. Artículo 42. El poder ejecutivo está delegado a un jefe de nombramiento popular. Artículo 43. El poder judiciario a magistrados electos popularmente. Esta primera constitución tuvo diferentes reformas y estuvo vigente en el año de 1825 al 1944. Guatemala entró en una etapa donde no se respetaban los derechos de los pobladores por parte de los gobernantes. En 1931 llegó uno de los mayores dictadores al gobierno guatemalteco, Jorge Ubico, que fue el presidente de 1945
1931 a 1944. Este gobierno no permitió la organización de sindicatos ni cooperativas, mucho menos agrupaciones indígenas. En su gobierno no se construyó ninguna escuela. Es más, en su gobierno se decretó que los dueños de las fincas estaban exentos de responsabilidad penal. También justificaba a los dueños de fincas a trabajar casi obligados. En 1944 se inició la revolución llevando a cabo manifestaciones de todos los sectores de la población y concluyó con una huelga general que obligó a renunciar a Jorge Ubico. Posteriormente vino la llamada Primavera de Guatemala en el año 1945 al 1954. En 1945 se creó una nueva constitución para garantizar por lo que se luchó en la revolución. Tres son las características fundamentales de esta constitución. 1. Aspiración moralizadora, es decir, que los funcionarios y empleados públicos deben ser honestos. 2. Mejoramiento de la educación, promoviendo una campaña alfabetizadora. 3. Mejoramiento del sistema penitenciario. En esta constitución se denomina con el nombre de garantías individuales y sociales a los derechos humanos. Dentro de la innovación de la constitución están: 1. El aspecto laboral, salario mínimo, se fijaron las jornadas de trabajo, descansos y vacaciones, el derecho a sindicalización libre, el derecho a la huelga y al paro, derechos a indemnización por despido injustificado y la regulación del trabajo de las mujeres y de los menores. 2. Dentro de las garantías sociales se crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se prohíben las fundios y se autoriza la exploración forzada de la tierra. Se reconoce la autonomía universitaria. Se crean normas para mejorar el magisterio nacional. Se mejoran los poderes presidenciales, descentralización del poder. Se crean las municipalidades. Se mantiene la educación laica y no se le reconoce personalidad jurídica a la Iglesia. Se reconoce el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y se reconoce el derecho de rebelión. Bajo esta constitución gobernaron Juan José Arévalo, Jacobo Arbenz Guzmán. Arévalo mejoró las condiciones de los trabajadores. Luego vino la contrarrevolución, que fue un movimiento político y militar orquestado por Estados Unidos, la United Fruit Company y algunos terratenientes guatemaltecos, que provocó la renuncia de Jacobo Arbenz. La razón por la cual buscaron la salida de Arbenz era para preservar sus intereses económicos en el país y con la contrarrevolución una nueva constitución. La Constitución de la República del 2 de febrero de 1956. Esta nueva constitución se vio influenciada por dos tratados ratificados por Guatemala. 1. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ambas fueron firmadas en 1948. En esta constitución se adoptó el término de derechos humanos. Dentro de sus innovaciones están: se reconoce personalidad jurídica a la Iglesia, limita el intervencionismo del Estado y los proyectos de transformación agraria, limita los procesos de expropiación de la tierra, mejoró el régimen legal de las universidades privadas, protegió las inversiones extranjeras y suprimió el derecho de rebelión. La vigencia de la Constitución fue suspendida por el número 3 de la Resolución Constitutiva de Gobierno del 31 de marzo de 1963 del Ministro de la Defensa Nacional, altos jefes militares y comandantes de cuerpos armados, en nombre del Ejército de Guatemala. Evidentemente, fue un golpe de Estado en contra del presidente de la República. Vinieron nuevos gobernantes y golpes del Estado. Hasta que se creó la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, que aún está vigente. Las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente se llevaron a cabo el 1 de julio de 1984 para que se emitiera la Constitución de 1985, que es la que nos rige actualmente, la cual fue promulgada el 31 de mayo de 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Dentro de sus innovaciones están: adopta nuevamente el término de derechos humanos. Consta de dos partes. Una parte dogmática que contiene derechos individuales y sociales. Dentro de los sociales se incluyen las comunidades indígenas, el medio ambiente y el equilibrio ecológico. Derecho a la huelga. En la parte orgánica contiene las relaciones internacionales del Estado, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, la Comisión y el Procurador de los Derechos Humanos, las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, la creación de la Corte de la Constitucionalidad,
como organismo permanente, la cual en 1993 fue reformada.